Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo en esta mañana y decirles que me es muy grato poder estar una vez más compartiendo de la palabra del Señor. Vamos a continuar allí con el libro de Juan, capítulo 1. Vamos a seguir avanzando ahora ya en los versículos desde el 40 al 42. Vimos con nuestro hermano Manuel Rojas, ¿cierto? La semana pasada, o el domingo anterior, el inicio de estos primeros discípulos de Jesús. Vamos a seguir avanzando, pero primeramente decirle de que le doy gracias al Señor. Gracias infinitas al Señor por poder tener este tiempo, por poder tener esta oportunidad de transmitir, ¿cierto? La palabra del Señor, esa que nos ha llegado a cada uno, de poder transmitir este mensaje, estas buenas nuevas de salvación que nos comparte nuestro Señor a través de su palabra. Y vamos a leer los versículos, pero primeramente vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos dirija, sea el Señor quien nos guíe, sea el Señor quien ministre nuestras vidas y sea su Espíritu Santo guiándonos para tener la capacidad de entender, de atesorar y también de compartir esto que estamos conociendo, ¿cierto? Que es la palabra del Señor. Le invito a que oremos, amados hermanos, para dar comienzo a esta clase de día domingo de escuela dominical. Señor y buen Dios, gracias quiero darle primeramente en esta mañana por su infinito amor, Señor, por su inagotable misericordia, Señor. Porque estas misericordias, Señor, cada día son nuevas, Señor, y se manifiestan a nosotros, Señor, sus hijos, su pueblo, Señor. Aquellos que estamos allí con el oído atento, Señor, a escuchar su voz. Que estamos, Señor, allí ayudados, Señor, por usted y por su Espíritu Santo, Señor, para poder cumplir, Señor, en obediencia hacia usted, Padre. Y en esta mañana, mi Dios, oro, Padre mío, para que su Espíritu Santo, Señor, ministre nuestras vidas y nos guíe, Señor, en este tiempo que vamos a compartir. Nos guíe, Señor, en el entendimiento, Señor, nos guíe en el conocimiento y los guíe, Padre mío, para poder, Señor, expresar, mi Dios amado, todo lo que usted ha llevado o llegado o traído a mi vida primeramente, Señor, a través y por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos a través de esta pantalla, para que también, Señor, usted, Padre mío, sea el que ministre sus vidas, Señor, sus corazones, Señor amado, y podamos llenarnos, Señor, podamos impregnarnos y podamos empaparnos, Señor, de su palabra maravillosa, Padre mío, llegando esta, Señor, hasta nuestros corazones, pasando por nuestra mente, Señor, y saliendo por nuestra boca para poder compartirla, Señor, con aquellos que la necesitan, aquellos, Padre mío, que, Señor, tal vez están sin esperanza, tal vez están, Padre mío, sumidos, Señor, en la duda, Señor. Padre, en esta hora oro, Padre, para que su Espíritu Santo, Señor amado, llene esos corazones. Llene, Señor, esos corazones. Llene cada vasija, Señor, en esta mañana. Supla cada necesidad, Señor. Ministre cada vida, Señor. Y llegue, Padre mío, con su infinita paz, a donde, Señor, usted sabe que hay necesidad de esa paz. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos y nos disponemos en sus manos, Señor, a su entera, perfecta y maravillosa
voluntad. Gracias, Señor. Bien, amados hermanos, entonces vamos a proceder a dar lectura a la palabra del Señor. Como decía en un principio, allí en Juan, libro de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del verso 40 hasta el verso 42. Y dice así la palabra del Señor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bien, amados hermanos, como compartíamos, ¿cierto?, el domingo anterior, nuestro hermano Manuel Rojas ya nos introdujo, ¿cierto?, en lo que es la iniciación, el llamado de los primeros discípulos. Es importante, ¿cierto?, el inicio del discípulo, el comienzo, el inicio de la relación, del conocimiento, del poder conocerse, Señor, el discípulo con su maestro. Porque en este caso, el maestro ya conoce y sabe quiénes son sus discípulos. Vamos a dar comienzo entonces. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. De Andrés sabemos que de ser discípulo de Juan, seguidor de Juan, ahora pasa a ser seguidor de Jesús. Eso lo vimos la semana anterior con nuestro hermano Manuel, ¿cierto? Allí en el versículo 38. Y este Andrés reconoce al Señor Jesús como maestro y también de quien se convertirá en su discípulo. Por lo poco que sabemos de Andrés, podemos deducir de su carácter que tiene dos cualidades sobresalientes. Andrés se caracteriza por su disposición a ocupar un segundo lugar. Una y otra vez se le identifica como el hermano de Simón Pedro. Podríamos decir que vivió a la sombra de su hermano. Es probable que muchos no supieran quién era Andrés, ¿cierto? Pero todo el mundo sabía quién era Pedro. Le identificaban todos los que lo conocían como el hermano, ¿cierto?, de Pedro. Pero esto no es algo que a él le llame la atención o le importe en demasía. Desde que conoce a Jesús y comienza a seguirle, lo único que a él le importa es estar con Jesús y servirle lo mejor posible. Es lo que cada uno de nosotros anhelamos, ¿cierto? En un comienzo, cuando recién conocimos a Jesús, queríamos servirle en todo queríamos estar allí, atentos, dispuestos a servir. También podemos decir de que es un discípulo humilde, es un discípulo leal, es un discípulo que no tiene ningún resentimiento. Él está dispuesto a estar allí, ¿cierto? No a ser reconocido, sino a ser usado por el maestro. Andrés se caracteriza, una de las otras características que tiene, por estar atento, listo y dispuesto para presentarle a otros a Jesús, igual que nosotros. Tiene que ser la disposición de nuestro corazón. Podemos ver a Andrés en 3 ocasiones en este libro. Ya lo leíamos allí en el versículo 40, ¿cierto? El que aparece allí en la diapositiva. Y es quien trae a Pedro a Jesús. La segunda es en Juan 6, del 8
al 9, cuando le trae a Jesús al muchacho de los 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y la tercera, el incidente de Juan 12:22, cuando unos griegos quieren ver a Jesús. ¿Qué más podemos decir de Andrés? Que disfruta con pleno gozo trayendo a otros a Jesús. Destaca como el discípulo cuyo deseo es compartir la gloria. Podemos decir que tiene corazón de misionero. Desde que encontró la amistad de Jesús, pasó el resto de la vida introduciendo a otros a esa amistad. Andrés es un gran ejemplo del que no puede guardarse a Jesús para sí. A nosotros también nos sucedió, ¿cierto? Cuando conocimos a Jesús, lo único que anhelábamos era que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, todo el círculo en el cual nosotros nos desenvolvíamos, pudieran también tener este encuentro que habíamos tenido nosotros con Jesús, poder transmitirles quién era y quién es este Jesús. Nuestro corazón estaba lleno, estaba, ¿cierto?, pleno a disposición de Jesús para poder manifestarle a otros que habíamos conocido al Maestro, que había llegado a nuestra vida, que había, se había presentado allí en nuestro camino. Andrés, en el verso 41, halló primero a su hermano Simón, ¿cierto? Dice, halló primero a su hermano Simón. Es Andrés quien halla primero a su hermano Simón. Esto de hallarle es porque lo andaba buscando, ¿cierto? El que halla, dice la palabra, encuentra. Y este discípulo halló primero a su hermano Simón. Esto implica que lo buscó, que andaba allí pendiente de su hermano, de llevarle, de transmitirle, de compartirle. Vemos pues que Andrés no puede callarse, no puede silenciar el encuentro que ha tenido con Jesús. Y lo único que quiere es dar testimonio de este magnífico suceso. Y comienza por donde también debemos o comenzar o por donde nosotros también comenzamos, ¿cierto? Nuestra propia casa. Le cuenta lo que han encontrado. Hemos hallado al Mesías. Aquí resalta una de las características de Juan, de Andrés, su humildad, ya que no dice he hallado, sino que dice hemos hallado, regocijándose de haber compartido con otro tan dichosa experiencia. Su alegría es desbordante, ¿cierto? Podemos tal vez imaginarnos o suponer el entusiasmo de Andrés y también de Juan, que es el otro discípulo, al dar este testimonio. Por fin entienden ellos que se daba cumplimiento a la profecía, aquel a quien el pueblo de Israel estaba esperando, el Mesías prometido, ¿cierto? Nuevamente, en este pasaje, Juan el apóstol explica una palabra hebrea a todos los lectores griegos. Mesías, en hebreo, y Christos, en griego. Estas dos palabras tienen un mismo significado. Significan ungido. Es decir, Mesías y Christos quieren decir el rey ungido por Dios. Podemos entender entonces, por lo que relatan las Escrituras, que la salvación, la liberación y la redención al pueblo escogido acababa de manifestarse. Si leemos allí Gálatas 4:4, ¿cierto? Pero cuando vino el cumplimiento, se estaba cumpliendo el tiempo en el cual había de manifestarse el Hijo de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este es el comienzo, es el inicio, es el punto de partida del discipulado para estos varones. Así como nosotros
Hay muchas cosas que para ellos pasaron desapercibidas o no las entenderían correctamente hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Así sucedió también con nosotros. Debemos recordarnos cuando nos iniciamos en el camino del Señor, cuando Jesucristo vino a este encuentro con nosotros y nosotros dispusimos nuestro corazón para recibirle, ¿cierto? Vino la salvación a nuestras vidas, vino la redención a nuestras vidas, vino este Jesús maravilloso, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que tal vez pasaron desapercibidas en el comienzo de nuestra vida como discípulos, pero al venir el Espíritu Santo a nuestras vidas hemos ido conociendo, y esas cosas que en algún principio pasaron desapercibidas las hemos ido entendiendo, aprendiendo y poniendo en práctica, que es lo importante. El gran y maravilloso encuentro de los discípulos con Jesús, y así como lo tuvimos nosotros también, se ha cumplido. Andrés y Juan han hallado a quien constituía la única esperanza de Israel, y a quien en Proverbios, ¿cierto? 8:29 aparece estableciendo los fundamentos de la tierra. Avanzando ya en el versículo 42, la primera parte dice, y le trajo a Jesús. Es decir, Andrés compartió con su hermano Simón, pero no solamente le compartió, le contó, ¿cierto? Sino que también lo trajo a la fuente, se lo presentó a Jesús. Esto fue una prueba del amor que le tenía a su hermano. Así también nosotros debemos tener un interés especial en el bien espiritual de nuestros familiares. Es importante, ¿cierto?, que podamos compartir con nuestra familia, con nuestros lazos sanguíneos, con nuestros parientes. Allí, ¿quién es Jesús? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Cómo ha transformado nuestra vida? ¿Cómo nos ha ido guiando y nos ha llevado a irle conociendo cada día más? Este lazo nos ofrece no solo una mayor obligación, sino también una mejor oportunidad para hacer el bien a las almas de nuestras familias. El encuentro y la conversación de aquel día con Jesús hizo este efecto espontáneo en Andrés. Así mostró que había estado con Jesús. En Hechos 4:13, ¿cierto? Allí podemos ver cómo Pedro y Juan, ¿cierto?, siendo hombres sin letras y del vulgo, se maravillan y todos les reconocían que habían estado con Jesús. Como Moisés, ¿se recuerda usted allí cuando se encontró con la zarza ardiente y bajó del monte? Se veía en su rostro que había tenido un encuentro directo con Dios, que había estado con el Señor allí, frente a frente, cara a cara. Y eso también le pasaba a estos discípulos, ¿cierto? Estaban llenos de Él. Sabías que en Cristo había suficiente para todos. Y esto lo querían compartir. Y habiendo gustado la bondad del Señor, ¿cierto? Ahí en Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cómo nos vamos a compartir, ¿cierto? Si nosotros confiamos en Él, gustamos, vemos que es bueno Jehová, dichosos somos, ¿cierto? Porque confiamos en Jesús. Y es esto lo que queremos compartir. Primera de Pedro 2:3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es cierto, estos discípulos no pararon hasta que sus más amados parientes, familiares, los cercanos, les gustasen también. Entonces, si de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Allí en la segunda parte del versículo 42, el Señor lo llama por su nombre a Simón.
Después dice de mirarle fijamente, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, como decía, Cristo lo llama por su nombre, lo mira fijamente por unos momentos. Tú eres Simón, hijo de Jonás. La palabra que se usa aquí en esta mirada que le da Jesús a Simón es emblepein, ¿cierto? Describe una mirada concentrada, una mirada intensa, una mirada a fondo, que no se conforma con ver lo que hay en la superficie, sino que lee lo que hay en el corazón de quien está mirando. Esta es la capacidad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Es un atributo que tiene nuestro Señor Jesucristo, de ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Esta mirada es como contemplar, es traducida como contemplar. Jesús está contemplando a través de la mirada a Simón Pedro. A continuación, Jesús le dio a Simón un nuevo nombre, ¿cierto? Le dice: tú serás llamado Cefas. Y, como leíamos recién en el versículo, esto quiere decir Pedro. Este nuevo nombre era un privilegio para Pedro, pues con él apuntaba Jesús proféticamente al día aquel en Cesarea de Filipo, el impulsivo apóstol que en este momento está pasando a ser discípulo, por revelación del Padre había de confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Allí Pedro ya, como nosotros tenemos la capacidad de ver, de leer y de conocer la palabra del Señor, vemos a Pedro, ¿cierto? Donde reconoce al Señor como el Cristo, lo reconoce y lo manifiesta como el Hijo del Dios viviente. Y aquí, ¿cierto? No se lo reveló ni carne ni sangre, ¿cierto? Así es. De las 6 veces que el Nuevo Testamento nombra a Pedro como Cefas, 5 están en las cartas de Pablo. Y la última es allí en Gálatas 2:9, cuando precisamente en el contexto posterior se narra el incidente de Antioquía, en que Pablo tuvo que reprender con severidad a esta piedra, a Pedro, porque se tambaleaba, no andaba rectamente, como dice el original. A la oración de Jesús, allí en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ha rogado Jesús, ha orado, ¿cierto? Ha intercedido por Pedro. Esta oración se debió para que la fe de Pedro no fallase del todo. Cuando vino la prueba y con lo que aprendió en su dolorosa experiencia, quedó capacitado para fortalecer mejor a sus hermanos. La firmeza de su fe, así como la nuestra, no era una cualidad propia suya. Estamos hablando de Pedro, ¿cierto? Así como nosotros también no tenemos esa cualidad de ser firmes en la fe. Esto es algo que nos ha dado, es una gracia especial que nos ha dado nuestro Señor. ¿Para qué? Para que podamos creer en Él, ¿cierto? Es una fe que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros y que va aumentando y va creciendo día a día. Amados, si hiciésemos un resumen de estos 3 versículos, podríamos decir que estos varones oyeron y siguieron a Jesús. Pusieron su oído atento,
¿cierto? Escucharon lo que les era transmitido, ¿cierto? Que habría de manifestarse el Mesías. Y cuando se les presentó el Mesías, ellos le siguieron. Siguieron a Jesús. Continuando, podemos decir que en el caso de Andrés, buscó a su hermano para contarle las buenas nuevas de a quién habían hallado. Y esto es lo que nosotros también en un comienzo hicimos, pero esto no debe cesar, no debe detenerse, debe seguir, debe continuar, ¿cierto? Que busquemos, ¿cierto? Primeramente, como decíamos, a nuestra familia, a nuestros cercanos, a nuestros amigos, en los círculos que nosotros nos desenvolvemos, y manifestar a quien hemos hallado. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado a Jesús, el Hijo de Dios, y no por voluntad nuestra, sino porque Él en su infinita misericordia se ha manifestado a nosotros. Ahora, ¿qué hace Andrés? Le transmite a su hermano, le entrega el mensaje a su hermano, pero también toma a su hermano y lo lleva a Jesús. Eso es un desafío para nosotros. Llevar, ¿cierto?, a quienes le hemos compartido, a quienes le hemos transmitido la buena nueva de salvación, a quienes le hemos transmitido quién es Jesús y lo que ha hecho en cada uno de nosotros, debemos tomarlos y llevarlos a Jesús. No solamente conversarles, compartirles, transmitirles, sino también llevarlos a Jesús, guiarlos a Jesús, conducirlos, ¿cierto?, a Jesús. Es una de nuestras labores como hijos de Dios. Y aquí estamos manifestando la obediencia a Jesús, llevarlo. Y por último, en este resumen podríamos decir que Jesús le miró, y no solamente le miró, sino que vio más allá, vio profundamente a través de los ojos de Pedro. Jesús nos conoce, así como conocía a Pedro, así como sabía a quién había llamado y en lo que se iba a convertir. Jesús ve, ¿cierto?, a futuro. Él ve el diamante ya pulido, ¿cierto? Y así nos ve a nosotros, amados. Jesús nos llamó con un propósito. Jesús nos escogió con un propósito. Jesús nos apartó con un propósito. No por nuestras capacidades, no por nuestro currículum que podamos presentarle, sino porque Él nos conoce. Entonces nos escogió porque sabe lo que vamos a hacer. Jesús tiene la capacidad, ¿cierto? Tiene el atributo de ver la obra terminada. A nosotros nos cuesta porque vemos con nuestros ojos naturales, pero apoyándonos, afirmándonos en Jesús, vamos a lograr el propósito para el cual nuestro Señor nos ha llamado. Le insto, amado hermano, amada hermana, a seguir creciendo, a seguir avanzando en pos de Jesús, a seguir caminando, ¿cierto?, tomado firmemente de la mano de nuestro Señor Jesucristo, a seguir avanzando. Es importante que podamos cumplir, ¿cierto? Escuchamos el mensaje, recibimos el mensaje, nos encontramos con Jesús, a quien nos manifestaba este mensaje. Él salió al encuentro nuestro, ¿cierto? Nos escogió, nos eligió. Hemos llegado al encuentro de Jesús y ahora debemos llevar a otros al encuentro de Jesús. Debemos orar por ellos, transmitirle esto que no cabe en nuestro pecho, que es el haber conocido a Jesús, que es el haber sido escogido por Jesús, y llevar a nuestros hermanos a ese encuentro y llevar a quien le transmitimos la palabra del Señor
a ese encuentro con Jesús. Para que Jesús, así como nos ha mirado a nosotros, también les mire a ellos. Pero sabe que también es importante que Jesús le habló a Pedro. Así Jesús también nos habla a nosotros. Así también Jesús quiere hablar con nosotros. Él quiere tener una relación con nosotros. Es importante que cada uno de nosotros podamos estar atentos a esa relación, a cuidarla, a hacerla crecer cada día, a que esta relación cada día se vea más fortalecida. Así como tenemos relación con nuestra familia, ¿cierto? Y nos llamamos y compartimos y conversamos, así también quiere Jesús también tener una relación con nosotros. Quiere que esta relación vaya creciendo, quiere que esta relación se vaya fortaleciendo, quiere que nuestras conversaciones, ¿cierto?, sean recíprocas. Así como nosotros oramos y hablamos con Jesús, así también Jesús quiere hablar con nosotros, quiere manifestar, ¿cierto?, su palabra a nuestras vidas. Tengamos nuestros oídos atentos entonces a la palabra de Jesús, para que podamos oír qué es lo que Él nos tiene que decir, qué es lo que Él nos quiere transmitir, qué es lo que Él, ¿cierto?, hacia dónde nos está llevando y hacia dónde nos va a llevar. Preparémonos entonces, amados hermanos, para ser portadores, para ser el canal por el cual muchas personas necesitadas, ¿cierto? Estamos en un tiempo en el cual hay incertidumbre, hay necesidad, hay desesperanza, hay mucha gente que vive su vida acelerada, pero que tiene inquietud, ¿cierto? Pero nosotros conocemos a quien es el transmisor de la paz, y no como el mundo la da, sino como solamente Él sabe darla, y podamos compartir, así como lo hizo Andrés con su hermano Pedro. También nosotros podamos compartir, ¿cierto?, que conocemos a Jesús, quien puede traer paz, quien puede traer esperanza, quien puede traer todo aquello que están necesitando esas vidas a las cuales nosotros conocemos. Le invito, amado hermano, a que seamos obedientes a Jesús, a que seamos obedientes a lo que Jesús quiere y espera de cada uno de nosotros. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿cierto? Hasta el versículo 42. Vamos a llegar hasta aquí con la palabra del Señor. Y invitarle, ¿cierto? Invitarle a que podamos seguir compartiendo cada día domingo, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Que cada día domingo podamos ir aprendiendo más, conociendo más a este Señor Jesucristo, el Señor de nuestras vidas. Él quiere entronarse en nuestros corazones, ¿cierto? Él quiere hacer morada en cada uno de nuestros corazones, ¿cierto? Como discípulos que somos, allí el Señor está hablando a nuestras vidas. Le voy a invitar, amado hermano, a que podamos orar para dar por concluido esta escuela dominical. Y le invito a que cierre sus ojos, a que incline su rostro y a que fortalezca este lazo que tenemos con Jesús a través de la oración. Padre, en esta mañana queremos darle gracias. Principalmente y personalmente, Señor, quiero darle gracias porque cada día vemos manifestado su amor, Señor, en nuestro medio, a nuestra vida personal y a nuestra vida como núcleo familiar, Señor. Vemos su mano, Señor, moviéndose,
Señor, allí en medio nuestro, Padre. Le damos gracias, Señor, porque su presencia es en nuestras vidas. Le doy gracias, Señor, por su amor, Padre, inagotable, por su infinita misericordia, Señor. Esas, mi Dios amado, que cada día son nuevas. Esas misericordias, Señor, que usted trae a nuestras vidas. Y así también, Señor, a través de la misericordia, Señor, esas bendiciones que usted transmite a nuestras vidas, Señor. Padre, le doy gracias porque usted nos bendice con la vida, nos bendice, Padre mío, con la salud, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, le doy gracias. Y así también le doy gracias por mis hermanos, Señor, que hoy, Padre mío, nos estamos comunicando a través de este medio. Pero yo sé, Padre mío, que cada uno de mis hermanos está agradecido, Señor, que tiene un corazón agradecido, Señor, porque sabemos en quién hemos confiado. Señor, en el nombre de Jesús le doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por poder compartir de su palabra, por brindarnos, Señor, este anhelo y esta necesidad, Señor, de escudriñar las Escrituras y de poder ir creciendo en el conocimiento de usted, mi Señor. Padre, gracias le doy, porque su Espíritu Santo ministra nuestras vidas, porque su Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda justicia y a toda verdad. Padre, en el nombre de Jesús, oro, mi Dios amado, para que cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana, Señor, haya entendido, Padre mío, la palabra transmitida. Así como usted la hizo llegar primeramente a mi vida, que haya podido ser transmitida de la misma manera, de la misma forma a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas. Padre, en el nombre de Jesús les doy gracias y oro para que usted bendiga, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas y nos lleve cada día al conocimiento suyo, Señor. Padre, gracias le doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, el anhelo de mi corazón es que el Señor le bendiga. Y como nos dice nuestro pastor, cada día que transmite la palabra del Señor, cada día que nos comparte la palabra del Señor, que pronto nos veremos. Amado, en esta mañana le transmito un abrazo virtual a cada uno, pero ya estaremos juntos para compartir ese abrazo y para compartir en el nombre del Señor. Sí, una vez más, que el Señor le bendiga.